Contar mi historia, la historia de un camaleón en busca de inspiración. Vivía con mi familia en una hermosa sabana, pero nada me animaba, siempre estaba nerviosa. En la escuela no paraba, cambiaba constantemente, ningún color me gustaba. Mi madre me dio un consejo. Hija, no sé cómo ayudarte, no estás contenta con nada. Tal vez si caminas mucho acabarás muy cansada y dejarás de preocuparte de lo que no tiene importancia. Al día siguiente salí con la mochila cargada, nerviosa de 1000 colores, con la lengua ya morada y dispuesta a relajarme costara lo que costara. Olvidé el reloj en casa, así que no pude saber cuánto tiempo ya llevaba caminando sin parar cuando... ¡Qué paisaje tan hermoso! El sol de oro brillaba, las hojas amarillentas de los árboles hablaban, contando miles de historias, y en medio una jirafa sonría muy contenta. Pregunté: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué eres tan feliz? ¿No lo ves? Está todo precioso. ¿Cuánto me gusta el otoño? Y no sé cómo ocurrió, pero me sentí tranquila y mi piel en un momento se volvió toda amarilla. Al día siguiente continué mi viaje, más relajada y tranquila. Amarilla era mi piel y mi corazón bullía. Cuando ya caía la tarde, vi a lo lejos algo grande. No era una roca ni un tanque, era un pesado elefante. A la orilla de un lago tan azul como su trompa, sentado sobre su cola, el pobre lloraba y lloraba. Pregunté: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan triste? Estoy solo. Me he perdido. Yo solo quería ir al río. Tan apenado lo vi que a su lado me quedé. Haciéndole compañía se me fue pasando el día y descubrí asombrada que me volvía azulada. Sus amigos regresaron y yo ya me despedí. Caminando y caminando, tan ensimismada seguía que no me di cuenta de que ya anochecía. ¡Qué negro estaba todo! Solo la luna alumbraba con su tímida luz a parte de la sabana. Estaba ya muy cansada y decidí pasar la noche encaramada en una rama, pero el azul de mi piel en la noche resaltaba. Y así fue como me vio una pantera malvada. Me quedé quieta, muy quieta. El miedo casi me ahogaba. Y entonces me volví negra. Y yo ya me despedí. Miraba a todas partes, y yo ni respiraba. Se fue al cabo de un rato. Debió pensar: vaya lata. Muy mal ando de la vista, tendré que comprarme gafas. Cuando el sol volvió a salir, respiré muy aliviada, ni rastro de la pantera. Decidí volver a casa, no reconocí el camino. Tropecé con una rana tan roja como la grana. Lo que yo no imaginaba es que era peligrosa y muy maleducada. Le pregunté si podía indicarme cómo volver a mi casa. Me contestó con desprecio, mal humor y grandes ganas: no tengo ni idea, qué tipa tan pesada. Y vete pronto de aquí, no quiero ser molestada. Así fue como noté que mi ira aumentaba y yo también me volví roja y malhumorada.
azul, negra, roja, alegre, triste, asustada, enfadada. Según mi estado de ánimo, mi piel de color cambiaba. Y así fue como dejé de estar tan preocupada. Ya estoy de nuevo en mi casa. Aprendí mucho en mi aventura. Controlar las emociones es una gran fortuna. Muchas gracias, esperemos que os gustara.